Sí, como no. Él es un joven estudiante de primer año de Derecho, su nombre es David Mauri Cardoso, y fue expulsado hace apenas 2 o 3 días por simplemente no seguir los dictámenes que se quería en una prueba. Se le había hecho una pregunta tendenciosa con un carácter abiertamente político. Él respondió siendo sincero, expresando su opinión contraria a la figura del exmandatario cubano, y eso trajo consigo, bueno, que lo sancionaran en un consejo estudiantil, y en estos momentos ha sido expulsado, ya fue confirmada su expulsión. Bueno, pues pudiéramos pasar con él directamente ya en el micrófono, David Mauri Cardoso, desde allá de Cienfuegos. Sí, David, un placer tenerte aquí en el programa. Ya en cierto sentido, pues Alejandro Tus Valladares había explicado algo, ¿no?, de lo que te sucedió, pero pudieras decirnos exactamente cómo ocurrieron los acontecimientos, hacernos algún bosquejo. Sí, bueno, ocurrió que yo estaba haciendo un examen normal de la asignatura de español, que es una de las que yo debo vencer para seguir en la carrera de Derecho. Y entonces el texto que habían seleccionado como principal, alrededor del cual giraban todas las preguntas del examen, era la canción que habían sacado a raíz de la muerte de Fidel Castro, que se llamaba Cabalgando con Fidel. Este texto, bueno, realmente es bastante sui generis porque no es algo que nosotros estemos acostumbrados a estudiar en esta asignatura, y realmente, aunque es válido para presentarlo en un examen, bueno, nosotros, todos los estudiantes al salir del examen se asombraron de toda la cantidad de preguntas relacionadas con el tema, más de la figura histórica del comandante que a preguntas relacionadas con la asignatura de español. Y entonces en una de las preguntas, bueno, se nos requería que nosotros expresásemos qué habíamos sentido al rendirle homenaje a las cenizas históricas del comandante de la Revolución Cubana. Y entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer fue aclarar mi posición, porque aunque muchas personas en Cuba, a raíz de su fallecimiento y de la caravana que recogió toda la isla con sus cenizas, le rindieron homenaje, no fue mi caso particular. Yo no estuve allí, ni estuve tampoco en los velorios que se hicieron en todas las ciudades importantes de la isla, y entonces les expliqué que no le había rendido homenaje. Y entonces, para tratar de ajustarme, bueno, al cuerpo de la pregunta, sí expresé qué había significado para mí esta figura, y bueno, fui puntual en algunos hechos que son imponderables desde mi punto de vista, y traté, por supuesto, de no ofender a nadie, simplemente les di mi opinión. ¿Cuáles son esos hechos para beneficio de nuestra audiencia y de nosotros mismos que estamos escuchando, esos hechos puntuales en los cuales tú pues te extendiste más al exponer las razones por las cuales no habías celebrado, no habías conmemorado la muerte de esa persona? Bueno, yo hablé sobre todo de la miseria, hablé de la injusticia, hablé de la destrucción de los fundamentos de la sociedad, hablé de la destrucción de la familia, de la unidad de la familia, hablé también de que utilicé el adjetivo dictador para referirme a él, y son cosas que, bueno, aunque en mi opinión difícilmente podrían ser objetables desde un punto de vista académico y desde un punto de vista político. No obstante, realmente como la pregunta casi dependía obligar al estudiante a humillarse y a decir toda la línea oficial, pues simplemente traté de mantener una postura digna y sin ofender a nadie, darles mi opinión acerca de particular. David, ¿quién fue la persona o personas que te comunicaron esta decisión? ¿Cómo se comunicó? ¿Se acercó alguien y te dijo, mira, ya no puedes venir más a la universidad, o te enviaron una carta, algún tipo de documentación? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, primeramente hubo una llamada telefónica a mi casa y me informaron de que se había abierto una comisión disciplinaria contra mí, y me citaron de que me presentase en la universidad y que me dirigiera a hablar con una de las profesoras de la carrera que me atendió efectivamente ese día. Y bueno, me explicó la denuncia que había recibido en mi contra, que realmente no provenía de la universidad, sino de un cuerpo de profesores que son adjuntos a la universidad, pero que no trabajan directamente ahí, sino que esa denuncia venía de la metodóloga provincial de la asignatura de español en la provincia de Cienfuegos. Esa persona es quien emite la denuncia y dice que hay irregularidades que habían en las pruebas con respecto a las cosas que yo había escrito, o sea, que eran irregularidades ideológicas y no eran irregularidades del examen. Y entonces las enumeraba, las explicaba, y entonces
sin utilizar estas palabras, obviamente le obligaba a la persona que recibió la denuncia, en este caso la profesora de la carrera, a que abriera este expediente en mi contra, o sea, esta comisión disciplinaria que se refleja en el expediente de estudiantes que todos los estudiantes en Cuba llevan y también los trabajadores. Ahora, una pregunta en este sentido. ¿Qué argumentaron? ¿No? Porque yo diría, bueno, en este caso, ¿en qué consiste la falta de disciplina? Y además, otra pregunta un poco extendida sobre este tema. ¿Cómo han reaccionado tus compañeros de estudio que te han dicho? Bueno, como lo había dicho, muchos estudiantes empezaron, no sorprendidos, pero sí un poco contrariados por la insistencia en el tema de la figura de Fidel Castro. Realmente era algo que nos esperábamos, tanto sobre todo en el examen de historia, pero en el examen de historia uno puede ser más conciso con respecto a lo que se dice, mientras que en el caso del español, bueno, uno puede abundar sobre su opinión. En el caso de los argumentos que ellos utilizaron, pues simplemente esta profesora, que me atendió correctamente, me leyó el reglamento, que no es el reglamento de la universidad, sino el reglamento de todo el sistema educativo. O sea, no tienen un reglamento propio hasta donde yo pude constatar. Y una de las la falta que tipificaba en este caso era considerada como muy grave, porque era hacer o decir algo en contra del proceso revolucionario, así con mis palabras, pero este es el espíritu de la ley por la cual yo, he sido procesado en la comisión disciplinaria. Y entonces, a partir de ahí, a pesar de que yo hice una especie de defensa, o sea, yo di una declaración a esta profesora de la carrera de Derecho, exponiendo mis términos, ¿no?, de que en todo caso, lo que yo expresaba en el examen era mi opinión, que no existía una única respuesta a la pregunta que ellos estaban haciendo, y que las hacía más irregularidades pues no lo constituían tal, sino que eran las condiciones por las cuales yo tenía que regirme en la prueba. O sea, me estaban juzgando por irregularidades, hacía más irregularidades que en realidad constituían mi opinión y en realidad era lo que me estaban preguntando. Entonces, bueno, David, me gustaría hacer una precisión aquí importante para todo el que nos está escuchando. Según escucho de ti, el reglamento del sistema educativo general de Cuba dice que no se puede hacer críticas al proceso revolucionario. Eso está escrito ahí en puntos y comas en el reglamento educativo de Cuba. No lo dice textualmente así. Dice que puede ser sancionado por hacer declaraciones o hacer algo que atente en contra de los principios revolucionarios. Ese es el espíritu, más exactamente. Bueno, más exactamente, más o menos lo mismo. Pero no, es bastante ambiguo, sí. Sí, pero no, es interesante, habla claramente, es decir, no puedes hablar en contra del proceso revolucionario en el sistema educativo del país. Me parece una precisión bien interesante. Antes de continuar, una pregunta también que tengo. ¿Qué avenidas te quedan ahora? ¿Qué piensas hacer? Bueno, en la resolución, que en este caso, por ser calificada la falta como muy grave, el decreto de expulsión lo toma el rector de la universidad. Pues yo, la única instancia superior que tengo es el ministro de Educación, y me da 8 días a partir de salida en vigor de esta expulsión para yo apelar al ministro de Educación, pero por supuesto yo lo considero irrelevante desde el punto de vista de que no considero de que pueda haber, en primer lugar, por las alegaciones que yo hice en mi defensa y que no fueron tomadas en cuenta a la hora de ejecutar esta sentencia, y tampoco creo que valga mucho la pena un tipo de sistema educativo que se rija por esos principios y realmente no deseo volver. No tengo nada que ver con Sammy y espero que ellos tampoco. David, en Cuba, pues una de las condiciones que predomina y tal vez no se comenta mucho, pero gran parte de la base de dominación del régimen, pues esta desidia, esta idea de la gente de que no vale la pena hacer nada, que no tiene sentido. Estamos hablando contigo, un joven educado, evidentemente, con emprendiendo una carrera universitaria, y para mucha gente sería una locura hacer esto. ¿Qué te llevó a hacer esto? Bueno, yo simplemente me sentí muy mal ante la posibilidad de tener que humillarme. Es algo que he llevado toda mi vida. No considero de que darle una respuesta que sea sincera, sobre todo con personas, tanto con amigos como con desconocidos, pueda ser catalogado como una falta de respeto. No lo considero de esa manera, por el contrario, yo considero que tanto mis amigos como las personas que yo no conozco de manera directa, si me hablan con la verdad, yo sé reconocer eso, pues simplemente los admiro, aunque no esté de acuerdo con lo que me estén diciendo o aunque no esté en posición de ejecutar lo que me están pidiendo.
pero creo que eso es una cosa indispensable, y sobre todo en cuestiones que son importantes, o sea, en la vida, para decidir la carrera, para decidir tu futuro profesional, para armar tu vida, eso es muy importante. Y yo no violé ese principio en este punto. David, ¿eres tú un caso único? Una de las condiciones también predominantes en la mentalidad ciudadana en Cuba, se puede llamar de esa manera, es la idea que estas cosas pues son casos extremadamente aislados, gente que está loca, repito, que no sabe lo que está haciendo. ¿Eres tú un caso único o tal vez tú eres un poco más de la norma de lo que la gente cree? No, yo creo que simplemente en este caso yo me atreví a decir lo que la mayoría de las personas piensan, pero no lo manifiestan. Y es una de las cosas que pude observar a la hora de, bueno, el trato que tuve, el roce que tuve con las personas que me atendieron en la apertura de la comisión disciplinaria, que simplemente se limitaron a hacer su trabajo. Pero en realidad no conozco ningún otro caso de manera personal que se haya sido ligeramente parecido. No obstante, por los comentarios de mis compañeros, de mis estudiantes, veo que en realidad la mayoría de ellos tratan de simplemente evadir el problema, de no buscarse problemas con las autoridades educativas ni con otro tipo de autoridades y bueno, salir adelante en su carrera, cosa que yo para nada critico porque los comprendo perfectamente. Es una situación muy difícil, pero realmente la mayoría de las personas, supongo, por los comentarios que he escuchado, simplemente florearon en esta pregunta, qué sé yo, poner cosas, consignas, y con eso simplemente ya tenían la pregunta. David, con respecto al caso tuyo en específico, ¿cuáles han sido los comentarios de tus compañeros de clase? Si los has podido escuchar, ¿has recibido muestras de, digamos, de solidaridad o de rechazo individuales dirigidas hacia ti? No, de rechazo ninguna. Algunos sí se expresaron de forma sorpresa, se sorprendieron porque no estaban al tanto de que, bueno, pudieran anular un examen, que fue el caso. Por simplemente a criterio del profesor, porque bueno, estas irregularidades no están tipificadas así en el sistema educativo. Pero realmente rechazo no y sorpresa tampoco. O sea, ellos están conscientes que una persona que dé ese tipo de respuesta puede ser sancionada. Así que simplemente es un riesgo que yo tomé y que he decidido asumir. Pero se te acercó alguien y te dijo algunas palabras de, bueno, estoy contigo, no me atrevo a hacerlo, pero lo que te estaba preguntando básicamente era tal vez la dinámica personal de tus compañeros contigo después de este suceso. Bueno, en realidad, les repito, no hubo sorpresa y tampoco hubo rechazo, es simplemente lo esperado. Ahora, David, ¿cuáles son ahora tus alternativas? Ya acabas de decir que no te interesa estar en ese sistema educativo, lo comprendo perfectamente, porque ese tipo de educación sinceramente no creo que aporta mucho a un ser humano, ¿no? Mucho menos a un joven con ideas propias. ¿Cuáles son tus planes en el futuro? ¿Qué piensas hacer? Bueno, en cuanto a la educación, como usted conocerá, Cuba no tiene escuelas privadas, todas son controladas por el gobierno, así que desde un punto de vista reduccionista no tengo posibilidades de acceder a otro tipo de institución educativa, todas son controladas. No solo he sido expulsado de la Universidad de Cienfuegos, he sido expulsado del sistema educativo por una resolución rectoral. Así que en lo concerniente a mi educación, realmente dentro de Cuba no tengo alternativas en este momento. Es decir, que ni siquiera en el campo de técnico medio o una escuela vocacional, ninguna otra alternativa dentro del sistema educativo en Cuba existe para ti en estos momentos, para precisar un poco. Bueno, ya yo soy bachiller, realmente sí, creo que si pudiera aprender una profesión, si no tuviese las personas de las autoridades educativas no estuviesen enteradas de eso, pero en realidad la resolución de expulsión es de la educación superior. No estoy al corriente de exactamente si pudiera aprender una profesión, pero realmente tampoco estoy interesado. David, en el plano personal, entonces, ¿en qué estás interesado? ¿A dónde piensas dirigirte? Porque evidentemente entendemos que ahora estás en una situación un poco comprometida, por lo menos en el plano de la educación o de escoger una carrera. Bueno, en realidad no tengo muchas alternativas, como le expliqué, tratar de seguir adelante de la mejor manera posible, sin inclinar la cabeza y nada, esto era algo que yo sabía exactamente a lo que me arriesgaba ahora al momento en que lo escribí y realmente ya no hay salida, no hay vuelta atrás. Así que para adelante y tomar las oportunidades que vengan en el futuro.
Una pregunta un poco que se impone en casos como este, David. ¿Lo volverías a hacer si tuvieras de nuevo una segunda oportunidad o digamos hipotéticamente retroceder en el tiempo y encontrarte en la misma situación? Sí, probablemente lo volvería a hacer. ¿Por qué motivo? Suponiendo ya teniendo en cuenta todo lo que te ha pasado, ¿no? ¿Qué te empujaría a hacerlo de nuevo conociendo ya de antemano pues todas las consecuencias? La principal razón, yo te diría que ver la reacción de las personas que bueno, sobre todo de la persona que tomó la decisión de mi expulsión, que no tuvo en cuenta las cosas que yo dije en mi declaración y que también asumo de que no todas las razones que uno tenga pueden ser las razones de los demás y no hay ninguna razón universal, pero teniendo en cuenta lo poco transparente y lo injusto de todo este proceso, e incluso lo injusto de traer una pregunta política en un examen de español que nada tiene que ver con eso, pues veo que realmente no vale la pena salir adelante humillándose. De esa manera no, y por eso te digo que lo volvería a hacer. Ahora, David, este tipo de preguntas políticas en exámenes de, digamos, de español, de literatura, de cualquier cosa en Cuba, es más bien una norma en el sistema educativo. ¿Qué te sorprendió particularmente en este caso? En este caso eres bastante particular porque generalmente, por ejemplo, en preguntas de historia o también en preguntas de español, el personaje favorito de todos ellos es José Martí. Pero bueno, en la eventualidad del fallecimiento de Fidel Castro, pues nos tomó por sorpresa porque entonces ya Fidel Castro es una figura relacionada con una serie de eventos políticos que son de bastante notoriedad, son muy polémicos y acerca de los cuales cada persona, bueno, tiene sus propias ideas. Y entonces, bueno, esto nos tomó por sorpresa a casi todos nosotros, aunque bueno, suponíamos que iba a salir algo, sobre todo en el examen de historia, pero no nos esperábamos una propaganda tan fuerte, ni una severidad y a veces hasta temeridad por parte de los profesores que quizás toman estos acontecimientos coyunturales para demostrar su adhesión al régimen. Ahora mencionabas el hecho y me parece un ángulo interesante de la cuestión, ¿no? Que en este tipo de exámenes, pues, la figura que preferentemente se utiliza es la de José Martí. Entonces, al aparecer este individuo, este personaje, pues un poco que se trata de equiparar, ¿no?, la figura histórica. ¿Esto en algún motivo impulsó a esa actitud tuya, algún tipo de indignación al ver esta equivalencia que por supuesto no es real ni tiene ninguna base histórica? Claro, esta equivalencia sobre todo se hace en los medios, explícitamente en la prueba no se hacía ninguna comparación, aunque por supuesto tanto en el texto de la canción como en otras partes del cuerpo de las preguntas que se hacían en el examen se mencionaba a Martí y a otras figuras de la historia de Cuba, y por supuesto se la hacía casi que con un orden mítico, digamos casi que de la Asamblea de los 12 Apóstoles, donde Fidel hacía el papel de Jesucristo. Si ustedes se leen la canción a la que estoy haciendo alusión, van a ver cómo se lo compara con Jesucristo. Bueno, sí, en realidad es una de las cosas porque yo soy cristiano y creo que canónicamente esa comparación casi al mismo nivel de Fidel Castro con Jesucristo se llama blasfemia. Y eso ofende la conciencia de un cristiano y ellos no lo han tenido en cuenta. Así que realmente no tuve pero absolutamente ninguna objeción. Vamos a decir, por lo menos impugnar la conciencia de otros. Entonces, básicamente, lo que tú cometiste fue un acto de objeción de conciencia. ¿Lo ves tú así? Básicamente. Ahora, David, una pregunta que yo creo que también sería bueno para las personas que escuchan esto en Cuba, ¿no? Porque este caso me llama la atención en este sentido, ¿no? Una persona que actúa, pues, de acuerdo a lo que le dicta su conciencia, es reprimida. No eres el único caso, ni va a ser el último, pero bueno, estamos hablando de un medio universitario, etcétera, en un momento como este que se está viviendo en Cuba. La pregunta es, ¿crees que un acto como este que tú cometiste puede tener algún impacto en la conciencia, digamos, de los estudiantes? No estamos hablando ya de los profesores o la jerarquía. ¿Crees que esto, porque me interesa mucho también este punto de que no sea bueno, esto lo hizo solamente David Mauri Cardoso y es el único que lo va a hacer en Cuba? Bueno, no eres tal vez el primero que lo haya hecho, tal vez hayan otros casos que no sean tan conocidos, pero ¿crees que esto puede tener un impacto y crees que esto se puede producir en otro lugar de Cuba muy plausiblemente? Sí, creo que sí. Tengo la esperanza de que sí, de que sea una especie de liberación, porque al final cuando uno dice algo, pues todos dicen, bueno, él ya lo dijo.
sobre todo con respecto a los estudiantes, pero también creo que tiene un impacto muy profundo en la jerarquía, porque es una red de terror. Y simplemente cuando uno dice la palabra, ya se rompe el hielo, se rompe el silencio, y esto sí creo que puede tener un impacto positivo al final de todo. Creo que sí. Entonces, ¿tú crees que pequeños actos de desobediencia cívica, que en cierto sentido eso fue lo que tú hiciste, al final pueden tener un efecto acumulativo y romper la cultura del miedo en la sociedad cubana? ¿Tú crees que es posible eso? Aproximadamente 2 minutos nos quedan. Me gustaría pensar que sí. Es provocador pensar que sí, realmente. ¿Te gustaría, y esta es una pregunta que va un poco más allá, todavía tenemos un poco de tiempo, o crees que se puede trabajar en este sentido? Porque mucha gente también en Cuba espera que las cosas pasen espontáneamente o por iluminación. ¿Crees que se puede trabajar en romper esa cultura? Sí, las personas ven que existe alguien que son iguales a ellos con los mismos problemas, con los mismos defectos, que están juntos, que tú los conoces, están contigo, y ven que esa persona está siendo consecuente con los principios, con su conciencia, y simplemente sí, es un ejemplo, y es un ejemplo liberador. Me gustaría por eso pensar que sí, que los estudiantes, incluso los maestros que no tienen culpa de las leyes, de los sistemas, incluso a veces de los superiores que tienen, pues puedan ver en esto, simplemente un caso donde se han cometido una injusticia, incluso donde ellos han sido partícipes de una injusticia, y que, lo vean como un hecho a superarse ellos mismos, superarse su conciencia, y tratar de trabajar para cuando ocurran cosas similares, pues no tengan el mismo resultado, que sean más abiertos, porque en realidad nada de lo que yo pueda decir acerca de Fidel Castro le va a quitar a sus virtudes ni le va a añadir a sus errores. Él es Fidel Castro, ya está muerto, y el mundo dirá lo que va a hacer o lo que pensará de él. Bueno, pues una pregunta también es breve, menos de 1 minuto, 1 segundo. ¿Estarías dispuesto a trabajar por ello? ¿Sí o no? Claro que sí. En cualquier momento, en realidad creo que ya ha dado la prueba. Pues muchísimas gracias a David Mauri Cardoso, desde Cienfuegos, La Perla del Sur, Alejandro Tus Valladares, quien nos presentó a este estudiante. Gracias también a mi colega Juan Pendaje en el control técnico, en la cabina, Tony Simón, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana de nuevo con nosotros aquí en Cuba al Día. Sí, como no. Es un joven estudiante de primer año de Derecho, su nombre es David Mauri Cardoso, y fue expulsado hace apenas 2-3 días por simplemente no seguir los dictámenes que se quería en una prueba. Se le había hecho una pregunta tendenciosa con un carácter abiertamente político. Él respondió siendo sincero. El programa ya en cierto sentido, pues Alejandro Tus Valladares había explicado algo, ¿no?, de lo que te sucedió, pero pudiera decirnos exactamente cómo ocurrieron los acontecimientos, hacernos algún bosquejo. Sí, ocurrió que yo estaba haciendo un examen normal de la asignatura de español, que es una de las que yo debo vencer para seguir en la carrera de Derecho. Y entonces el texto que habían seleccionado como principal, dando su opinión contraria a la figura del exmandatario cubano, y eso trajo consigo, que lo sancionara en un consejo estudiantil, y en estos momentos ha sido expulsado, ya fue confirmada su expulsión. Bueno, pues pudiéramos pasar con él directamente ya en el micrófono, David Mauri Cardoso, desde allá de Cienfuegos. Sí, David, un placer tenerte aquí en el... De preguntas relacionadas con el tema más de la figura del comandante que preguntas relacionadas con la asignatura de español. Y entonces en una de las preguntas, se nos requería que nosotros expresásemos qué habíamos sentido al rendirle homenaje a las cenizas históricas del comandante de la Revolución Cubana. Y entonces, lo primero que yo voy a hacer fue aclarar mi posición, porque aunque muchas personas en Cuba, a raíz de, alrededor del cual giraban todas las preguntas del examen, era la canción que habían sacado a raíz de la muerte de Fidel Castro, que se llamaba Cabalgando con Fidel.
Este texto, bueno, realmente es bastante sui generis porque no es algo que nosotros estemos acostumbrados a estudiar en esta asignatura. Y realmente, aunque es válido para presentarlo en un examen, bueno, nosotros, todos los estudiantes al salir del examen se asombraron de toda la cantidad